de infecciones de sitio quirúrgico. Vamos a dividir esta clase en 3 partes. Inicialmente vamos a empezar con lo que es introducción a epidemiología, luego vamos a hablar de las medidas de la etapa prequirúrgica y por último de las medidas que se deberían tomar en la etapa intra y postquirúrgica. Para darle una introducción a este tema, se sabe que antes del siglo XX se hablaba de un proceso que era fiebre irritativa posoperatoria. Esto sucedía cuando había una cirugía, sucedía la fiebre, aparecía una secreción purulenta y el paciente tenía un proceso y síntomas, signos y síntomas compatibles con lo que hoy se conoce como sepsis, que terminaban en la muerte del paciente postquirúrgica. A fines de 1860 y de la mano de este señor que es Joseph Lister, un cirujano británico, aparece lo que es el concepto de antisepsia. Este cirujano británico lo que determina es que a partir del calor empezó a trabajar en un proceso que se llamaba como asepsia y antisepsia, mejorando notablemente lo que era la situación posoperatoria de los pacientes. Ya en 2016, avanzando y más cerca de nuestra etapa actual, la OMS emitió lo que son las pautas globales para la prevención de la infección de sitio quirúrgico, que es lo que actualmente se sigue usando, revisando y actualizando en el día a día, con pautas para la atención pre, intra y postoperatoria. Se elaboraron de acuerdo con la mejor evidencia científica disponible y un consenso de expertos con el objetivo de garantizar una atención de alta calidad independientemente de los recursos disponibles de cada país. Ahora bien, ¿a qué llamamos infección de sitio quirúrgico entonces? Bueno, va a ser toda aquella infección secundaria a contaminación del lugar de la incisión, órgano o espacio quirúrgico que sucede luego de una cirugía. Van a ser superficiales o de la incisión cuando abarquen piel y tejido celular subcutáneo y profundas cuando abarquen las capas musculares, faciales y o de órganos profundos. Mencionando un poco lo que son las frecuencias y para entender la importancia de la prevención de infección de sitio quirúrgico, esta es la causa más frecuente, la complicación más frecuente de todos los procedimientos quirúrgicos. Hablando de infecciones nosocomiales, es la tercera más frecuente, abarcando del 14 al 16%. La mayoría se van a originar durante el procedimiento mismo. Si hablamos de reservorio, el primer reservorio de microorganismos causantes va a ser la flora endógena del paciente, de ahí la importancia de buscar este reservorio y de hacer la decontaminación apropiada en todos aquellos pacientes colonizados con determinados gérmenes o hacer la preparación adecuada según el procedimiento, o sea, según el órgano que abarque ese procedimiento. Y el personal de cirugía va a constituir la fuente primaria de patógenos exógenos en el quirófano. En cuanto a los patógenos originantes, acá les mostramos 2 gráficos de tortas donde habla de la prevalencia de cada patógeno encontrado a nivel mundial y la diferencia con Argentina. La causa más frecuente mundialmente y en nuestro país también es el Staphylococcus aureus. Sin embargo, algo a tener en cuenta es la importancia que abarca la Escherichia coli en nuestro país. Repasando entonces en cuanto al reservorio, es decir, el origen de esos patógenos para generar infección de sitio quirúrgico, sabemos que puede venir del paciente, del personal de salud o del medio ambiente, sabiendo y como ya mencionamos que el paciente es el primer reservorio más frecuente. Los factores de riesgo para padecer una infección de sitio quirúrgico pueden depender tanto del huésped como de la cirugía, que incluye el procedimiento quirúrgico en sí o lo que tiene relación con el personal de salud, con el instrumental utilizado o con el quirófano. La lista en ambos grupos es larga, acá les mencionamos algunos ejemplos como para tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo y cuáles pueden llegar a ser prevenibles como para evitarlos y disminuir así entonces esta complicación. Los factores de riesgo mencionados son los mismos para todo el mundo. Sin embargo, cuando hablamos de tasas de infección de sitio quirúrgico en países de bajos recursos, las tasas pueden ser algo mayor con respecto al resto del mundo.
Esto se demostró claramente en un estudio evaluado de manera multicéntrica, es un estudio de cohorte prospectivo que se organizó por el INIC, donde se incluyeron 82 hospitales de 30 países diferentes, entre los que estuvo Argentina, en los que se evaluó que las tasas de infección de sitio quirúrgico fueron significativamente más altas para la mayoría de los tipos de procedimientos quirúrgicos analizados en comparación con los datos mostrados por la NHSN, por sus siglas en inglés, del CDC. Finalmente, para recordar y a modo de resumen, la causa más frecuente de complicaciones postquirúrgicas es la infección de sitio quirúrgico, por eso la importancia de su prevención. El reservorio principal es la flora endógena del paciente, por eso la importancia de la preparación adecuada de cada paciente según el procedimiento al que se vaya a someter, y el patógeno más frecuentemente encontrado como causante es el Staphylococcus aureus, independientemente del país del que hablemos. Bueno, como dijimos antes, esto es una clase que fue simplemente introductoria. Ahora vamos a continuar con todas las medidas recomendadas por la OMS para lo que son las etapas pre, intra y postquirúrgicas para prevención de infección de sitio quirúrgico.